proceso de... No viene a meter a clase, doctor, pero sí sé que es la inflamación. Está ahí, doctor. Es una respuesta. Es una respuesta específica. Es una respuesta de los tejidos vascularizados encargados de llevar leucocitos y moléculas de la defensa del huésped de la circulación a los sitios de infección o daño celular para eliminar el agente nocivo. Ya, entonces vamos a tener primero un agente nocivo y posteriormente un tejido que sea vascularizado para que a partir de la luz de los vasos pasen tanto células como de marcadores inflamatorios hacia el intersticio para erradicar o eliminar el agente causal, sea el cual sea. Entonces vamos a tener ciertas fases de la inflamación. Primero vamos a tener el reconocimiento, el identificar de que existe una lesión. A partir de ese reconocimiento, las células dendríticas y los macrófagos, que van a ser las células presentadoras de antígenos, que hablamos que eran parte del sistema reticular endotelial, van a comenzar a hacer un reclutamiento, van a comenzar a producir marcadores inflamatorios y llamar células para la defensa de esto. Vamos a tener la remoción del agente causal. Ya. Que vamos a tener una respuesta inmune. La respuesta inmune no siempre puede ser directamente hacia un agente causal, sino también puede... Doctor, adelante por favor. También puede ser a reacción a autoanticuerpos, autoantígenos. Posteriormente está la limitación de la respuesta inflamatoria y la reparación del tejido. Ya. Vamos entonces a tener dos tipos de inflamación, puede ser una inflamación aguda o inflamación crónica. La inflamación aguda va a ser rápida, de minutos a horas. El infiltrado celular vamos a tener principalmente neutrófilos, que van a ser las primeras células que van a llegar y que va a producir la médula ósea por una circulación rápida. ¿Ya? La lesión tisular o fibrosis no suele tener, suele ser leve y autolimitada, como por ejemplo tenemos una reacción alérgica que queda una cicatriz a partir de eso. ¿Ya? Los signos locales y sistémicos son pronunciados muchas veces porque se considera que es una respuesta que es exagerada en un principio, como una alergia. En cambio, la crónica, vamos a tener una respuesta en un inicio que es lento o es pausado, o puede ser una duda que pase a convertirse en una inflamación crónica, sí. ¿Ya? Las principales células que van a participar van a ser los monocitos, linfocitos, y bueno, monocitos son macrófagos. Nada más que se acuerdan de cuándo se llamaban monocitos y cuándo macrófagos. Exactamente, y macrófagos como la forma activa del ejercicio. Puede ser grave y progresiva, a partir del proceso repetitivo de inflamación en el tejido, va a producir una atrofia del mismo y bueno, producir lesiones graves dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? Y signos locales y sistémicos son menores debido a que es algo que es, por decirlo, solapado, ¿no? Entonces el paciente no suele tener mucho dolor, suele tener síntomas que son poco específicos, pero sin embargo el tejido va a producir fibrosis, como por ejemplo algunas articulaciones crónica de esclerotrófica. Dios mío, y pensé que era la única. Única paralela, no me siento. Para los que quieran ser cirujanos es algo importante. Colecistitis, vesícula, itis, inflamación, digamos, ¿no? Cuando es crónica, los cambios inflamatorios hacen de que el tejido, además del edema que va a presentar, ya no va a presentar edema, sino neovascularización, el tejido va a ser duro, rígido, va a ser difícil de manipular, entonces va a tener una vesícula que va a ser difícil de movilizar, va a ser sangrante, y aparte va a estar con fibrosis en todo alrededor, entonces vamos a tener el área congelada. Usualmente cuando un paciente hace angiotensina a repetición o infecciones de vesícula diaria, no
otra vez repasamos que tenemos los signos cardinales de la inflamación, conocidos a través de todo el tiempo por todo el mundo, que son dolor, tumor, calor, rubor y pérdida de la funcionalidad, que eso desde más novito, siglo XIX. Ya. Entonces, es el quinto signo ese. esto ya lo desarrollamos anteriormente. Sí, perfecto. Ya. La inflamación aguda, por ejemplo, vamos a tener diferentes ejemplos de patología, ¿no? Por ejemplo, en el asma vamos a tener células y moléculas implicadas, que los eosinófilos, ¿se acuerdan de los monocitos que van a estar? Entonces van a estar representando su receptor Fc, donde se va a mezclar la IgE y va a ser muy específico y producir mucha inflamación local para ciertos antígenos frecuentes en pacientes asmáticos, polvo, ácaros y generalmente en caso de glomerulonefritis, que es una infección aguda del riñón, vamos a tener anticuerpos, el complejo, el complemento de forma activa y mucha multiplicación de neutrófilos y monocitos. Ya, en un shock séptico van a estar mediados por citocinas generalmente a partir de una vasodilatación principalmente mediada por óxido nítrico, ¿no? ¿Saben qué es un shock séptico? Doctora. ¿Ah? ¿Pero qué es la diferencia de otro tipo de shock? ¿Que afecta el sistema? Todos los tipos de shock afectan el sistema. Primero, ¿qué es shock? ¿Qué es algo básico que tienen que saber como médicos? Puede llegar de sangre, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en un shock anafiláctico vas a tener el periodo bien irrigado y va a ser una respuesta inflamatoria. ¿Verdad? Es lo que dice el doctor. Es una hipoperfusión tisular, ¿no? Cuando hablamos de perfusión, no solamente hablamos de falta de oxígeno, sino también falta de aporte de agua y otros nutrientes como azúcar hacia las células que van a producir de que las células sufran y entren hacia un estado de necrosis o apoptosis. Bueno. Ya. Síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es frecuentemente las neumonías que son difíciles de tratar. Vamos a tener un gran infiltrado de neutrófilos al finalizar. En los trastornos crónicos, por ejemplo, terribles, también el asma, ¿no? La aterosclerosis, vamos a tener otras células, más que todo linfocitos, eosinófilos y macrófagos, que van a mediar todo lo que va a ser el proceso inflamatorio crónico. Ya. Entonces, en el caso de la inflamación aguda, vamos a tener diferentes causas, ¿no? Infecciones, pueden ser parásitos, bacterias, virus, que van a ser los que en medicina más vamos a tratar. Respuestas inmunológicas, en caso de que alguien quiera estudiar hematólogo, por ejemplo, una respuesta inmunológica alterada como una artritis o respuesta inmunológica que va a ser comenzada a partir de atacar algo anticuerpos o proteínas, perdón, como en el lupus, se va a dar inflamación. Ya. Necrosis de tejidos, y los tejidos ya vimos que sufren isquemia, van a sufrir necrosis, a sufrir necrosis van a producir inflamación. Ya. Y el último que va a ser objetos extraños. Ya. Si por ejemplo alguien deja una gasa dentro de alguna parte, va a producir un proceso inflamatorio alrededor, ¿no? De la misma forma que si utilizamos algún hilo de sutura, por ejemplo, también es esperable que se ocurra inflamación. Unos hilos más que otros, obviamente. Por ejemplo, el catgut, no sé si lo han escuchado alguna vez, que es un hilo que está a base de proteína, porque en un principio se comenzó a hacer a partir de intestino de gato y ahora se hace a partir de intestino de cerdo. Al ser proteína que es exógena, que es extraña para el cuerpo,
embargo, otros hilos, como los alambres de titanio, producen casi nada de reacción inflamatoria debido a que el cuerpo directamente no tiene receptores para eso. Pues lo tiene porque lo desarrolla metabólicamente. Y entonces, en la primera parte de la información vamos a tener reconocimiento de células o de patógenos. Ya, vamos a tener receptores celulares para los microbios, ya, que van a ser generalmente de la familia tipo TOL, ya, que van a estar expresados en cualquier célula que sea macrófago, sean linfocitos B, linfocitos, los monocitos y neutrófilos, y células dendríticas, ya. Sensores de lesión celular que van a hacer que las células van a reaccionar a ese signo de lesión celular, como por ejemplo encontrar ADN en el intersticio significa que la célula reventó y el ADN queda nadando. También mayores niveles de potasio significa que el potasio, que era mayor cantidad intracelular, se fue hacia el intersticio y va a producir una reacción inflamatoria. Y adenosín trifosfato, que va a ser también por la lisis de las mitocondrias, que va a ser liberado hacia el intersticio, ¿no? Y proteínas circundantes, que van a ser generalmente todo lo que es la cadena de complemento y las inmunoglobulinas, que al momento de activarse van a producir una mayor marcación para la estimulación de la inflamación. Por una pregunta, ¿qué es la cadena de complemento? Nunca me quedó claro. En verdad es lo que vimos en la clase práctica pasada, digamos, ¿no? La cadena de complemento, en verdad eso es una familia de proteínas que son cerca de 20, que al interactuar con un posible patógeno produce inflamación, ¿ya? Aparte de inflamación, marcación celular, ozonización y eso, ¿ya? Y un rato vamos a ver. Ya, la inflamación aguda vamos a comenzar con dilatación de pequeños vasos con un aumento de flujo. Esa dilatación de pequeños vasos va a producir edema y eritema, ¿no? Y al hacer que ese vaso sea un poco más ancho, va a hacer que, si bien un aumento de flujo, porque va a estimularse la llegada de mayor sangre a esa zona, sin embargo esa sangre que lleva ahí de forma un poco más lenta, ¿ya? El aumento de la permeabilidad microvascular va a hacer de que las células del endotelio van a contraerse y van a aumentar su permeabilidad. Ahorita vamos a ver eso. Y migración de leucocitos hacia el cisticio. Acá, por ejemplo, tenemos un vaso que va a ser normal. Acá, que vamos a presentar un aumento de la permeabilidad por una contracción de estas células del endotelio, y van a pasar a través de estos puntos intermedios, tanto agua como nutrientes y células. ¿Ya? Cuando esto se presente y vaya a acumular líquido en una zona, vamos a decir que se está produciendo un débito oxidativo. ¿Ya? Diferente a un débito transudativo, que es por una reducción de la presión osmótica, que va a también producir líquidos y derrames en diferentes serosas, pero sin embargo no va a ser inflamatorio. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, una disminución de la presión osmótica, y haga derrames pleurales, generalmente bilaterales, vamos a pensar que es un transudado. Entonces no nos asustamos mucho, le mejoramos la presión oncótica, mejoramos el estado nutricional del paciente, y eso revierte. Pero en cambio, en el caso de un exudado, si un paciente, por ejemplo, tiene tuberculosis y hace un derrame pleural asociado, entonces,
y determinamos de qué es un exudado porque tiene una mayor cantidad de proteínas. Y ahí utilizamos algo que se llama misterio de Light, que vamos a ver vamos a tener que colocar un tubo para drenar ese líquido, porque si no, el mismo, al ser rico en proteínas, se va a ir organizando otra vez, curando y haciendo un tratamiento pulmonar. También lo mismo pasa en cualquier área del cuerpo, tanto abdomen, etc. Ya, entonces vamos a tener un aumento de la permeabilidad vascular. Acá vamos a tener un vaso normal que va a tener los leucocitos y las proteínas plasmáticas que van a estar circulando a través de su luz. Ya, generalmente los eritrocitos, al ser un poco más livianos que los leucocitos, van a viajar por el medio de la luz y los leucocitos, al ser un poco más pesados, van a viajar un poco más lentamente, el flujo va a ser más lento, entonces van a migrar o circular a través de la sangre, a través de su periferia, ya, lo que favorece la posibilidad de. Acá vamos a ver que en caso de inflamación vamos a tener una retracción de células endoteliales que va a producir una rápida salida de líquido y de proteínas intersticiales, digamos, ¿no? Y en caso de tener lesiones endoteliales, que por ejemplo va a ser por medio físico, quemaduras, isquemias, radiación, ¿no? Esto puede prolongarse mucho. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que es gran quemado, tenemos que hacer un plan de hidratación especial para ese paciente. ¿Ya ha pasado algo de emergencias? ¿No? Ya, pero generalmente cuando tenemos un paciente que ha tenido una quemadura amplia, digamos, mayor al 30% de la superficie corporal, se tiene que hacer un plan de rehidratación específica que se llama fórmula de Pacta, que se calcula en base a la superficie corporal quemada y al peso del paciente. Ya. Respuestas de vasos y ganglios linfáticos, que vamos a tener un aumento de la proliferación de los vasos linfáticos, ¿no? Al momento de estos hematizarse y inflamarse, vamos a tener la linfagitis. Y si los ganglios linfáticos se hematizan, vamos a tener la linfadenitis. Acá vamos a ver cómo los ganglios linfáticos van a estar entre los vasos capilares arteriovenosos del epitelio. Entonces saben de que si aumenta la capilaridad de esos vasos, hay una menor reducción de la absorción de la linfa, entonces también favorece a edema. Y obviamente en el caso de tener adenopatías, vamos a encontrar siempre en las cadenas ganglionares los ganglios inflamados. Doctor, una consulta. Si mal no recuerdo, uno de los mecanismos fisiológicos cuando las personas estaban en la cura era que empezaban a crear más vasos capilares para precisamente compensar la falta de oxígeno. ¿Por qué esas personas no se rematizan? Como por ejemplo anterior. No, la cuestión es que ahí, o sea, la lesión en verdad es solamente un aumento de la necesidad de oxígeno. Entonces vamos a tener un aumento del gasto cardíaco, un aumento del flujo renal, y eso va a producir la formación de neovascularización, digamos. Pero sin embargo, no hay otras cosas que produzcan estrés. ¿Ya? Entonces ahí es más que todo un mecanismo de homeostasis más que una respuesta inflamatoria. Bien. El tema de reclutamiento de los leucocitos hacia los focos de inflamación. ¿El otro? Muy tarde, doctor. Sí, bueno.
El jueguito que va. Entonces vamos a tener múltiples pasos para la adhesión de los leucocitos hacia el endotelio y hacia la migración hacia el endotelio. Y la adhesión va a ser mediada por selectinas e integrinas. Es de color. Acá vamos a tener un neutrófilo, digamos, que va a estar circulando a través del vaso capilar. El vaso capilar se va a dilatar, va a ser una hélice luminosa. Al momento de este ir en un más lento punto de mayor capacidad para acceder a la adherencia a la superficie del endotelio, y el endotelio al momento de presentar inflamación va a presentar integrinas y selectinas. Mira, más o menos. Ya. En el tema de las selectinas vamos a tener P-selectinas, E-selectinas y selectina L-selectinas. Bien. Las P-selectinas justamente se las llama P, las E-selectinas y las L-selectivas en los leucocitos. Todos los leucocitos van a tener esta proteína. ¿Bien? Entonces, en el momento que las células comiencen a expresar estas proteínas sobre su superficie, entonces le van a indicar a la célula de que se vaya adhiriendo de forma un poco más firme, y las integrinas, que van a ser el caso de integrina ICA1, por ejemplo, va a hacer de que esta se adhiera de forma más firme y le indique a la célula de que tiene que pasar una quimiotaxis o una migración celular del vaso hacia el intersticio. ¿Ya? Y esta va a ser mediada por estas proteínas P-K1. ¿Ya? Entonces va a producir la migración, se va a comer los microbios, acá los macrófagos, bueno, van a producir la reestimulación del ciclo vicioso para atraer más células, hasta de que se haya acabado el estímulo inicial, que va a ser la presencia de microbios, en este caso. ¿Ya? Vamos a tener lo que me importa es que sepan las tres selectinas que hay, digamos, ¿no? En dónde se encuentran estas, y las integrinas, más que todo el MAC y el FPO. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres tipos de selectinas. La L-selectina, que va a estar en linfocitos, los linfocitos T y B, que van a ser los que van a mediar la inflamación. Las E-selectivinas en el endotelio activado por las citoquinas, y las P-selectivinas en el endotelio activado por citoquinas y en las plaquetas. ¿Ya? De las integrinas, estas dos las más importantes, que van a expresarse en la superficie de neutrófilos, monocitos, linfocitos, monocitos y células celulares. ¿Ya? Y que va a funcionar de esta forma. ¿Ya? Vamos a tener reconocimiento de mediadores, que pueden ser péptidos, quimiosinas, mediadores lipídicos de la superficie bacteriana cristalizada, por ejemplo, que se van a encontrar en la proteína G, ¿ya? Que van a producir cambios en el citoesqueleto y va a producir que la célula haga quimiotaxia y aumente la actividad de las integrinas de su superficie, ¿ya? Que va a producir adhesiones del endotelio y migración hacia los tejidos. ¿Ya? Acá en el receptor activo todo lo que van a hacer en los leucocitos. ¿Ya? Acá vamos a tener un microbio y lipopolisacáridos de su superficie que van a adherirse al receptor CD14. ¿Ya? Que ambos van a inducir a la formación o a la nueva presentación de antígenos y a la amplificación de la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y en este caso, en el receptor fagocítico va a estimular a que las
células produzcan fagocitosis, se digieran el agente causal y posteriormente también lo expresen y produzcan también mayor cantidad de citocinas. Acá, por ejemplo, en la clase pasada también hablamos de formas de ataque de los neutrófilos, y acá vamos a tener neutrófilos que van a ser en técnica de quimiluminiscencia marcado con rojo, y si bien una vez, digamos, de que consuman todo su contenido granulocítico, entonces al no tener que encontrar más formas de destruir otras bacterias, van a hacer la exosis o las trampas extracelulares de neutrófilos, que va a liberar su ácido nucleico y va a formar una maraña donde se van a atrapar bacterias. Acá hay enterococos que están siendo atrapados por el DNA del neutrófilo. Ya, es una forma muy especial de muerte del neutrófilo. Acá hay mediadores de inflamación. Esto es más farmacología, pero vamos por entender, por ejemplo, la histamina, que va a estar producida por los mastocitos, los basófilos y las plaquetas, poco frecuente en las plaquetas, más que todo la serotonina en plaquetas, que van a producir vasodilatación en el momento de la permeabilidad capilar y la activación endotelial. ¿Ya? Las prostaglandinas van a ser producidas por los mastocitos y los leucocitos también, van a producir vasodilatación por la izquierda. Los leucotrienos se deben producir por los mastocitos y los leucocitos, que van a producir un aumento de la permeabilidad vascular, adhesión y activación leucocitaria. Algo que es importante, que los leucotrienos son de liberación más prolongada y más tardía que la histamina, por eso se la conoce como sustancia de anafilacsia lenta. En cambio, la histamina es una sustancia rápida. Ya. Citocinas como factores de necrosis tumoral, interleucina 1 y interleucina 6, van a expresarse en los macrófagos y células endoteliales y leucocitos, que van a activar la activación endotelial también, y también van a producir de que a nivel sistémico vamos a producir fiebre acá, para un aumento de la temperatura sistémica y así también intentar matar bacterias mientras nos matamos a nosotros mismos. ¿Saben a cuánto más o menos usualmente las proteínas biológicas se desnaturalizan? Temperatura. No es la temperatura que indica que está subiendo de 100 grados. ¿Ah? 100 grados. Exacto. Por ejemplo, cuando hacen carne a la parrilla, digamos, ¿no? Y le ponen un termómetro adentro, usualmente a qué temperatura tiene que quedar para que quede en temperatura interna. 50 por ahí. ¿Ah? ¿Cuatro cafecitos gustales? ¿Grados centígrados por dentro? Ah, o sea, de la carne. Dentro de la carne. Ahí ves así después. No, ¿qué temperatura interna tiene que tener la carne para tener comenzar a cocerse? Pero a partir de los 43 grados ya las proteínas se desnaturalizan, de que la estructura proteica ya no funciona. Ya. Entonces, si llegamos a los 43 grados, es muy probable de que ahí estamos. ¿Dónde Carolina? Llegaron. En verdad, a partir de 40 grados es a partir de la vida, sin embargo, y hay alteraciones fisiológicas, hay alucinaciones, alteraciones vocales, convulsiones. Cosas que se acompañan de un interrogante cardíaco, taquicardia, perdón, hay un flujo renal. ¿Qué le puedo decir al respecto? ¿Cómo? ¿No? ¿Ya? No.
Ah, ya, el tema del aumento de temperatura. Entonces, la cuestión es de que se liberan estas sustancias químicas, estas sustancias van hacia el hipotálamo y el hipotálamo dice, vamos a agarrar y matar a bacterias y virus que estén circundando a través del cuerpo de una forma química. Sin embargo, también nos altera a nosotros que no hay materia. Pero bueno, el cerebro no puede admitir. No negocia con terroristas. Ya, después el factor activador de plaquetas va a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Desgranulación y estallido oxidativo. Esto significa de que, a ver, va a inducir de que las células que estén en una zona de lesión se produzca necrosis para aumentar la inflamación. Ya. En el caso del complemento, se va a encontrar en el plasma que va a ser utilizado por el hígado. Y va a ser quimiotaxia. ¿Recuerdan qué es la quimiotaxia? Es la atracción de leucocitos hacia el La sitio. migración celular de un lado a otro. Bueno, es la atracción. Activación de leucotrieno. Es la atracción de los leucocitos hacia un daño tisular. De una diana, que es complejo de ataque mental, que eso lo vamos a ver después. Vasodilatación. Acá vamos a tener efectos de factores neuromusculares, Por eso le va bien en todo. y Imagenología, sí. Cirugía, sí. Fisiopatología no estudiaste, ¿no? ¿Qué? vamos a tener a nivel del endotelio un aumento de la expresión de moléculas de radiación celular. ¿Ve? ¿Qué te dije, María? Que va a producir la migración de leucocitos, Cirugía, la sí. diferenciación de células madre idénticas a La práctica, sí. neutrófilos Solo le falta semiología. y también la migración de Y Fisio igual le vas bien, tiene 100. a nivel sistémico, a nivel del cerebro, vamos a Que no me gusta que me hagan acá en el costilita. Por eso soy muy quisquillosa. producir mayor cantidad de proteínas de fase gorda No te gusta. y vitaminas. Y a nivel óseo vamos a tener una partida de médula ósea de leucocitos. De tal forma que inflamación crónica, Creo que es de la interleucina 1 y 6. Interleucina 1 y 6. vamos a tener un cambio Necrosis, en la médula ósea, Interferón. que generalmente, sí, necrosis, ¿saben en adultos dónde encontramos médula ósea? femoral, tumoral, necrosis, femoral, tumoral. ¿Qué dijo? Me voy a sonar una diáfisis y me voy a sonar. En la diáfisis. Huesos largos. ¿Verdad? El epífisis de los huesos largos, generalmente la cabeza del fémur, la cresta ilíaca y las vértebras. El cuerpo vertebral también. Algo esponjoso. Más que todo en las Médula ósea roja. Vértebras. Ya. Entonces los lugares de elección para la ¿Y expresión cómo de lo médula faría? ósea roja es el fémur, los arcos pélvicos y las cabezas fémur. Pero sin embargo, en el resto del cuerpo se cambia médula ósea amarilla, que se reactiva al momento de que es necesario. Otro efecto sistémico se llama patrón de necrosis tumoral. El bajo gasto cardíaco tumoral es algo que es No quiero usar mi cosito. ¿Lo puedo usar? No, no, María. controversial. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene fiebre y tiene un ataque cardíaco, que va a llegar a ¿En esto toma todo? está 120 va a tener un aumento de la superior, pero a partir de 100 por adelante va a tener una disfunción. Oye, ¿dónde está?
¿Cuál? ¿El mío? Entonces ahí sí vale, pero otros marcadores de Con el tipo sobre de de Felipe. forma química El trípode. la dejaría que se radicaria Ay, nunca vi. es que no para. Ya, Es que esto no tiene mucho. a nivel de celdas moleculares, entonces aquí nos va a Ah, ya producir paró. elemento de permeabilidad general, entonces vamos a tener un paciente que va a estar intoxicado Pero creo que sea así. y que probablemente vaya a producir también formación de trombos endovasculares y eso se le llama Dios mío. Se cayó, ¿no? intravascular diseminada. Doctora, ¿qué es la coagulación intravascular diseminada? ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Doctor, ¿qué es la coagulación intravascular diseminada? La formación de trombos a nivel de los vasos o la inflamación sistémica, ¿ya? Y como es sistémico va a pasar en cualquier vaso periférico. Ay, cómo no tiene. Paloma, ¿por qué no dijiste? ¿Cómo no dijiste? Y bueno, si esto también se expresa a nivel de largo plazo, va a producir una disminución de la receptora de insulina y Ay, no, disminución y haber una resistencia. ya. ¿Qué pasaba? Esto lo hablamos en el plazo. Lo que vamos a tener, esto es más o menos la forma de actuación de la ¿Y cadena eso qué? del complejo de complemento. ¿Por qué yo tengo más? ¿Y por qué yo tengo...? Ya pues, Ah, bien, está bien. ya. Entonces vamos a tener 3 vías de activación, que va a ser la vía alternativa, vía clásica y vía de la lectina, ¿ya? La alternativa va a ser de que el microbio va a ser de forma, va a adherirse, o bueno, a la superficie del microbio va a ir directamente las proteínas del complemento va a adherirse a él y pegarse, ¿ya? Les había dicho de que Vienen las lo más películas. importante de todo esto va a ser la proteína número 3 del complemento, que va a tener dos partes. El oso de la capitana. Una subunidad B, que va a ser la pesada, y una subunidad A. ¿Ya? Otra forma de activar No, no me parece justo. va a ser por el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Se forma el complejo antígeno-anticuerpo y comienza también la adhesión del complejo de complemento hacia la bacteria. Y por la vía de la lectina, que va a No ser sé, es un vehículo. lectina, perdón, Ese vidroso para que que es una encendido. lectina transportadora de manosa que se va a adherir de forma similar a un anticuerpo, Yo. nada más que va a ser mucho peso molecular mucho más pequeño y no va a producir, no va a ser producida por linfocitos, sino por el hígado, y también va a producir la activación de la cadena compleja. ¿Ya? Entonces, este complejo, la activación de la cadena, la proteína 3 de la cadena de complemento, ya activada, va a producir la ozonización. ¿Saben qué era la ozonización? ¿Qué? ¿Saben qué era ozonización? Es marcado. ¿Es qué? Es marcado para ser facultado. Hablábamos ayer en clase de eso. Mamá le pregunté a él porque sé que no viene en la clase. Por eso. De la práctica. Ajá. Que en verdad se hace de que los macrófagos se sientan atraídos hacia él. Y le puse el ejemplo de un gordito que va a beber un choripán y si le ponen sal encima lo va a comer. Ya. Después, el complejo de complemento, una vez activado también, va a producir ya, de las cadenas 3 a 9 del complemento, de las proteínas 3 a 9 del complemento se van a adherir, se van a acoplar en la membrana plasmática y van a producir el complejo máximo, ¿ya? Que es formación de la membrana de ataque, digamos, ¿no? Que va a ser una proteína que va a
funcionar como un canal que va a aumentar la permeabilidad de la bacteria y haciendo que ésta se destruya porque se llena de líquido. Eso más que todo vascularmente, ¿no? ¿Ah? Eso en la vía vascular es. No, eso es a nivel de la bacteria, en realidad, de la membrana celular de la bacteria. ¿Ya? Entonces esas van a ser las tres formas de actuación Te lo mando. de el complejo de complemento. ¿Para qué? ¿Ya? Ah, y la subunidad 3A va a producir reclutamiento y adhesión y estimulación a la condición de leucocitos. Ah, sí, sí, sí. Pero, no, no. Es de corrido, es de corrido. Ya. Cuando hablamos de inflamación a nivel Ya. histológica vamos a tener Mariel.solá. tres patrones de úlcera media que va a ser que vamos a encontrar. ¿Ya? Inflamación serosa vamos a ver dónde va a haber un filtrado leucocitario a nivel de la submucosa y la mucosa y el va a estar separada de la submucosa donde bueno, generalmente encontraremos acá líquido. Haciendo ya te llegó otro certificado. ¿Cómo se llama el líquido inflamatorio? ¿Te imaginas te llegó un certificado de la olivaria? ¿Exudado o trasudado? Te llegaba de la olivaria, de la USA, de la Y eso es rarísimo. para haber participado en el estudio científico más importante de Doctora, Bolivia. No, no, para la vista. ¿el líquido inflamatorio cómo se llama? Líquido ¿El qué? Doctor. inflamatorio. Exudado, exactamente. Trasudado es cuando hay más Ay, Melissa, ¿cómo lo sabes? de escapa del vaso. Chao, Melissa, tenés que estudiar más ya. Entonces, Pues, este es gana, la Melissa. representación macroscópica de una microscópica, de lo que macroscópicamente sería una ¿qué te forma. pasa, doctrina? Si por ejemplo nos quemamos una quemadura de segundo grado, tipo A, entonces vamos a tener la conformación de ampollas y linfitemas que se van a ver a nivel histológico así. Por favor, ya. Por eso estamos como estábamos, Felipe. Por eso estamos como estábamos. Ya la inflamación fibrinosa, No por Felipe. bueno, a través de los factores de crecimiento que se van a expresar también en el proceso inflamatorio que va a ser también el factor de crecimiento estudiado ¿Qué me nota en la lista? de los fibroblastos. Vamos a tener también ¿En qué un lista querés aumento que te note? de fibroblastos diferenciales y que van a producir mayores cantidades de colágeno, entonces vamos a tener un tejido que si bien va a estar realizado, pero también va a ser más rígido. ¿Ya? La inflamación supurativa que va a ser la que vamos a encontrar en los abscesos, por ejemplo. Acá vamos a tener, bueno, este corte de acá, el libro, Ariel, que muestra me esperas hasta las 4:10 afuera, en la mochilita, anoto me anoto en la lista y me salgo y vengo. Ya. ¿Te vas a ir? Y pues voy a mi casa. Ya. Es que me falta anotarme en la lista y pedir licencia. Ah, Porque el anterior miércoles no fui. ya, te espero. Estúpida, quedé como una estúpida que me dijo que era inflamación y yo no sabía. Yo No, sí pues peor. sabía. Yo sí sabía, pero... vamos a tener distintas patologías Ay, ya lo y vamos a sé. tener acá un aumento ¿Qué? de plaquetas, Mira, un María. aumento del infiltrado de Algra células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos. Y acá un aumento de la formación de proteínas, proteoglicanos y de farmacopenicilina. La supurativa vamos a tener los abscesos, que acá vamos a tener un paciente con una neumonía difusa, donde vamos a tener varios puntos que están acá abajo en las flechitas, que van a ser pequeños puntos de absceso. ¿Ya? Y a nivel
Ya. ¿Terminamos de hablar? Sin embargo, también vamos a tener úlceras crónicas, por ejemplo, las úlceras vasculares, que vamos a tener, por ejemplo, en el lado izquierdo, una úlcera venosa y en el lado derecho una úlcera arterial. También cuando pasemos la parte vascular vamos a ver más. ¿Sí? ¿Esto es un examen de estudio? ¿Pero reventarlas? Sí, hay. No, esperando. La cuestión, a ver, todos en algún momento van a tratar con un paciente quemado, no tomen atención a esta parte. Actualmente no se recomienda drenar el líquido de las ampollas. ¿Por qué? Porque al momento de romperlo, ya, acá vamos a tener la sinusosa que va a estar descubierta de pared líquido de forma constante, y si nosotros rompemos esta parte de acá, vamos a hacer dos cosas. Uno, hacer que este líquido que es rico en proteínas y puede nutrir esta zona para que esta se regenere más fácilmente. Al mismo tiempo también le estamos dando una puerta de entrada para microbios, porque si bien esta parte es endémica, acá no entran bacterias. Bien. Mientras no migre bacterias hasta la luz de la ampolla, por decirlo así, en general no se debería reventar si no hay signos de infección periféricos. Inflamación va a haber, por infección de que haya pus. Otra cosa, es frecuente de que estas proteínas o este líquido, al ser rico en proteínas, las mismas se van neutralizando y vayan opacando el líquido, concentrarse. Y es por eso que cuando vemos una ampolla que ya va varios días, ya tiene un líquido que es amarillento de ese color, pero no es blanco amarillento pues, característico y clásico. Y ese líquido tampoco significa que esté infectado, sino que tiene una mayor concentración de proteínas. ¿Ya? Entonces acá tenemos una úlcera arterial y una úlcera venosa. ¿Ya? ¿Que son crónicas? Sí, son crónicas. Cerrar cada una de estas aproximadamente tarda entre 2 a 6 meses, incluso con un tratamiento adecuado, que ocurren por úlceras musculares. Ya. La evolución de la inflamación aguda puede acabar de una de tres formas. La primera, que tiene una resolución total, de que el agente causal o el estímulo que haya producido la inflamación ceda por completo y el tejido se regenere de forma completa. Por ejemplo, cuando tenemos una alergia de ¿ya? Que es la más idílica y la que más esperaríamos que pase en todos los pacientes. Después, mejoración mediante reemplazo del tejido conectivo de fibrosis, que esto tenemos ya una pérdida de sustancia de grupos celulares que sean un poco más amplias. Entonces vamos a tener de que los macrófagos se van a comer los cuerpos apoptóticos y van a estimular la formación de tejido fibroso a partir de la estimulación de crecimiento. Después, desarrollo de la respuesta ante una inflamación crónica. Si la inflamación fue muy exagerada, por decirlo así, como por ejemplo pasaba mucho en el COVID, que teníamos pacientes de que ya no estaban en periodo infeccioso, que ya el virus se había eliminado, sin embargo se seguían con síntomas respiratorios hasta 6 semanas, y es característico del síndrome de hiperactividad bronquial, de posterior infecciones virales, de 6 a 8 semanas van a producir, seguir manteniendo inflamación, aunque no haya el patógeno. Pero eso es por la realimentación que se hace. ¿Ya? Y acá tenemos una ejemplificación de lo que vamos a decir. Que vamos a tener inflamación aguda, ¿ya? Que vamos a tener una resolución completa, ¿ya? O una
pero el doctor se hubiera parado Y un poquito en más, caso de se que la hubiera lesión pinchado. se siga manteniendo o se siga estimulando así mismo, digamos, para la migración de células inflamatorias, Inflamación entonces crónica vamos a que tener una inflamación crónica. génesis y infiltración de las células. Véalo. La inflamación crónica es una respuesta de inflamación prolongada por varias semanas o meses en la que se observa coexistencia de inflamación, daño tisular e intento de reparación en combinaciones variables. Entonces, ¿qué causa la inflamación crónica? Uno, infecciones persistentes, digamos, ¿no? Si por ejemplo tenemos un paciente que está inmunodeprimido y que todo el tiempo se está infectando de algo, entonces ese algo, el tejido donde infecta, se va a producir una inflamación crónica. Después, enfermedades por hipersensibilidad, como por ejemplo asma, poco a poco van a ir desarrollando estos pacientes un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Lo ven? ¿Cuáles son las dos enfermedades que producen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? EPOC. Ya les dije una asma, ¿no? ¿La otra? Enfisema pulmonar. ¿Ya? Y tercero, exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que ha trabajado en minería mucho tiempo, va a expresar una enfermedad llamada silicosis. ¿Han pasado medicina laboral, no? Todavía no. Ya. En el caso de la silicosis, por la inhalación de silicio y que este va a ser regresado hacia los macrófagos, por ejemplo, y estos no van a poder digerirlo de forma adecuada, entonces van a formar infiltrados de células gigantes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tuberculosis. ¿Ya? Y en el caso de los agentes endógenos, por ejemplo, los cristales de urea, cuando tenemos la enfermedad de la gota, que se van a acumular en articulaciones, sobre todo, también van a producir este tipo de casos. ¿Ya? Bueno, esto es clásico de una inflamación crónica. Esto es un corte de pulmón en paciente con tuberculosis. ¿Ya? Ya vamos a tenerlo alveolos por este lado. ¿Ya? Ya también. Pero vamos a ver. Uno, acumulación de células inflamatorias crónicas, que va a ser esto de acá. En verdad, esto es lo que le dio el nombre de, bueno, macroscópicamente la formación de pequeños tubérculos o tubulaciones a través de las biopsias de pulmón o la tuberculosis. ¿Ya? Dos, destrucción del parénquima y que se sustituye por espacios revestidos de público, que va a ser el correcto. ¿Ya? Y sustitución de tejido intersticio por fibrosis. ¿Ya? Esto usualmente debería ser extremadamente detallado, pero vamos a tener bastante acumulación de fibrosis o tejido fibrinoso en la periferia. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran las células que mediaban la inflamación crónica? ¿Cuáles? Eran los linfocitos. Macrófagos y linfocitos. Los macrófagos y los linfocitos T, usualmente los CD4, los coagulantes. Ya. Entonces, vamos a comenzar con esta célula acá, que va a ser una célula presentadora de antígeno, que puede ser macrófago, una célula dendrítica, un linfocito B. ¿Ya? Esa célula presentadora de antígeno va a producir citocinas, va a atraer linfocitos, y este linfocito T, CD4,
haciendo, estoy tratando de aprender y Y se vuelve concentrado, concentrada. que va a producir las angiotensina y que va a producir Oh, perdón, amiguita. Se cayó, ¿no? No, vale. y ¿Está grabando bien ahora? el cronógrafo va a producir una mayor cantidad de Estoy macrófagas. practicando, estoy haciendo una como un esquema Que de estos color organismos se van a activar y van a hacer un ciclo vicioso. está. Y también los macrófagos también van a producir adenosinas y moléculas para también producir mayor inflamación. Entonces, si este ciclo no se corta, vamos a tener inflamación crónica. El caso de Para mí inflamación eso me ayuda. granulosa, que es clásico de la tuberculosis, vamos a tener acá, esto se llama una célula gigante. Ven que no hay un borde de la célula, pero sí tiene muchos núcleos. Ay, sí, me puse ¿Ya? a poner. ¿Qué pasa cuando los macrófagos no pueden digerir algo y llaman o piden ayuda a otros macrófagos que se adhieren, se unen, se fusionan y van a hacer los núcleos 3, 4, 5 Ya no y importa. van a ser células gigantes? Lo mismo pasa, por ejemplo, también con la tinta china, tatuajes. Así aprendo más. Entonces, cuando un macrófago interioriza alguna cosa que no puede llegar a digerir, entonces va a llamar a otro macrófago y va a producir esas reacciones. ¿Ya? Ya, entonces se pueden formar Medio. problemas inmunitarios, problemas de cuerpo extraño. Cuando hablamos de problemas de cuerpo extraño, es también una respuesta inflamatoria exagerada que va a producir el cuerpo hacia un cuerpo extraño, el que sea, puede ser hilo, puede ser un orbidoma. ¿Alguien sabe qué es un orbidoma? Exactamente. ¿Qué estás comiendo? Yo, cirujano, doy una pinza y produce inflamación, obviamente. No sé. No te ha pasado. Nunca me ha pasado, pero he escuchado. ¿Verdad? El año pasado tuvimos un caso de una paciente en la caja pulmonera de que, a ver, ubica la cirugía de colecistectomía mini, con una incisión pequeña, bien dirigida. No, no es la laparoscópica, ya. Es una incisión larga de unos 4 centímetros, pero es relativamente pequeña. Debido a esa técnica, donde en vez de utilizar valvas para separar, utilizamos una gasita, en vez de compresas grandes, muchas veces, muchos casos comenzaron a aparecer de orbidomas a partir de gasas. Entonces, desde la aparición de la técnica laparoscópica hace 20 años, pero ya no se realiza esa técnica. Pero, claro, la cuestión es de que cuando accedes a la cavidad, el epíteto pone todo. Entonces, es muy fácil perder algo. E incluso en la laparoscopía, cuando agarras y metes un pedacito de gasita, digamos, y lo pierdes de vista, a veces cuesta encontrarlo. Por eso es muy importante el recuento de material. Que tenés que contar el material antes de la cirugía y después de la cirugía, que tiene que ser el mismo. Claro. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos de técnica quirúrgica, ya después ustedes en cirugía van a hablar de eso, de que cuando estamos en cavidades abiertas, es un poco frecuente la utilización de gasas, porque son pequeñas y se pueden perder. Ya. Entonces vamos a tener dos tipos de granulomas inmunitarios que va a ser por respuesta inflamatoria hacia un tejido o bacterias, y los granulomas de cuerpo extraño que van a ser hacia cosas más grandes o reacción inflamatoria hacia hilos. Esa es la peor. También pasa muchas veces que los pacientes hacen reacciones inflamatorias al hilo y lo eliminan. Y solo se soluciona sacando ese pedacito que quedó. Ya. Ejemplos de enfermedades de una cosa. Agentes infecciosos, vamos a tener tuberculosis, que va a ser mediada por el micobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, ¿no?
área también puede producir tomatosa y la Oye, termino de grabar. ¿Cuánto grabó? A ver, una hora y 2 minutos. Mierda. Claro, una enfermedad de ya desconocidas, ¿verdad? No se conoce a qué está reaccionando el cuerpo. Se cree que podría ser algo del cuerpo, un tipo de enfermedad autoinmunitaria, pero en verdad no se sabe. ¿Ya? La enfermedad del Crohn, que también es una respuesta inmunitaria que es frente a bacterias que están volando en el intestino, que es muy jodida porque la cuestión es de que va a producir inflamación crónica a nivel del intestino y también ocasionalmente la formación de fístulas. Entonces, vamos a tener pacientes que pueden hacer fístulas enterocutáneas, enterovesicales o de intestino a útero, por ejemplo, de amor. ¿Y a qué querés, amiguito? Claro, o comienza a salir heces por lugares donde no debería. Si es una fístula enterovesical, digamos, heces es prima, digamos, urinarias frecuentes, recurrentes, etc. Digamos. Y el único tratamiento para esos casos es quirúrgico. Resolver la fístula y hacer un tratamiento de descomposición para evitar el deforme nuevas. Ahora no sabía.